Buenos días a toda la audiencia. Eh, para mí es un gran privilegio estar predicando la palabra de Dios y más predicándola por este medio. Es, como siempre lo digo, tengo un poco de nervios, es la primera vez que lo hago, pero bueno, para todo hay una primera vez y yo sé que Dios está conmigo, acompañándome en este momento. Amén. Entonces, vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos, la epístola a los Hebreos en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo en la Biblia, en la palabra de Dios, en Hebreos 3, y vamos a iniciar desde el versículo 4, no antes orando y clamándole a Dios que sea Él quien me guíe y quien dirija para poder llevar este mensaje de la palabra de Dios. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por esa palabra viva y eficaz, Señor, que es, Señor, que fue, que es y que será para siempre, mi buen Dios, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que tú nos hables a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que están viendo, Señor. Te pido, Padre, que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, mi buen Dios, Señor. Vamos a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 3, vamos a iniciar desde el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a continuar leyendo en el versículo 7 y el título del versículo 7 dice, el reposo del pueblo de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, y yo quiero que estén atentos a la palabra que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y vamos a ver la palabra de hoy, la titulé Aprendamos a descansar en Dios. Dice la palabra, y vamos a adelantarnos un poquito, en el versículo 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y estaba anotando que el corazón malo de incredulidad. Dice en el 12, volvámoslo a leer nuevamente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace el corazón malo de incredulidad? Y ahí lo dice en la palabra de Dios. Dice que nos aparta de Dios. Entonces nosotros debemos tener cuidado, mis amados hermanos, de tener un corazón de incredulidad. Todo en este momento no es fácil tener fe, pero la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado del corazón malo de incredulidad, porque Él nos aparta de Dios. Y vamos a leer en el versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y ya va la segunda vez que hablamos del día hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Habla de endurecer el engaño por el engaño del pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos cometiendo pecado? Nosotros nos estamos dejando engañar. Entonces debemos tener cuidado, dice la palabra de Dios, que antes debemos ser exhortándonos los unos a los otros para que entre tanto que se dice hoy,
O sea que debemos estar, entre todos debemos estar exhortándonos. Si alguno de mis hermanos ve que alguno está haciendo una cosa que a Dios no le agrada, dice la palabra de Dios que tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasa? Que el engaño, cuando nosotros empezamos a pecar, hay engaño, nosotros mismos a veces nos estamos engañando, engañamos a los demás cuando hay pecado. Entonces debemos tener mucho cuidado porque cuando nosotros pecamos, dice la palabra de Dios, dice acá, endurezcan, o sea que empieza el corazón a endurecerse. ¿Qué pasa cuando se endurece? No entra la palabra de Dios porque nosotros estamos allí buscando en nosotros mismos, creyendo que estamos haciendo las cosas bien y empezamos a endurecer nuestro corazón. Y cuando endurecemos nuestro corazón, la palabra de Dios no puede entrar. Entonces debemos cuidarnos, dice la primera parte que estaba leyendo, un corazón malo de incredulidad. Debemos tener mucho cuidado con la incredulidad. Hay muchos jóvenes, muchas personas ahora que no creen, tienen incredulidad y dice que es el corazón malo de incredulidad y eso nos aparta de Dios. Ahora lo estamos viendo acá, endurezcan por el engaño del pecado. El engaño del pecado, lo que hacemos es que empezamos a endurecer nuestro corazón y no podemos recibir la palabra. A veces cuando entramos en pecado empezamos a pecar más y eso nos aparta del amor de Dios. Y vamos a leer en el versículo 16. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y estábamos leyendo nuevamente el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No endurezcamos nuestro corazón como en la provocación. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto por la provocación, porque no le creyeron, porque provocaron a Dios, porque veían las obras de Dios y no le creían, se apartaban. Y nuevamente volvió el Señor, tenía misericordia, hacía milagros, pero no le creían. Y al Señor le provocaron y dijo que había llegado, había dado ira a Dios por esa provocación. ¿Y por qué? Porque no le creyeron. Nuevamente hablamos de la incredulidad. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, con el tema de la incredulidad, con el tema del engaño, del pecado, con el tema de la provocación. Estos son tiempos en los que nosotros debemos tomar decisiones. Habla mi esposo siempre que debemos aprender a tomar decisiones. Y para Dios, o es sí o es no. No hay un de pronto, quizá, mañana, tal vez, así como de pronto nosotros nos dejamos llevar por esta situación y empezamos a decir, no, Dios no existe. Y se empiezan a alejar y entre lo que estábamos viendo, entre más incredulidad, menos empezamos a cerrar nuestro corazón y la palabra de Dios no entra allí. Y hay otros que dicen, yo le creo al Señor y debemos arrepentirnos, humillarnos, como dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, debemos empezar a humillarnos, a creer en Él, a enamorarnos cada día más de Él, a ver esta situación como una oportunidad y una bendición de buscarlo a Él. Nos está dando una oportunidad. Nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, el tomar la decisión de o lo seguimos o nos apartamos de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Y vamos a leer en el versículo 4, en el capítulo 4, discúlpeme. Y este capítulo, desde el capítulo 3, el capítulo 4, y lo pueden seguir leyendo, es de gran bendición, una bendición. Fue cuando lo estaba leyendo para mi vida. Dice en el versículo 1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Y escuchen lo que dice acá. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra en ese momento fue dada, fue anunciada, se dio la palabra de Dios, pero dice que no fue aprovechada. ¿Por qué? Porque no hubo la fe en los que la estaban oyendo. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que nosotros esperamos. Pero es una certeza de que aún nosotros no lo estamos viendo, digamos, así es, porque la palabra de Dios lo dice. La sangre de Cristo, lo que está hablando Francis, la sangre de Cristo, lo que estamos conmemorando hoy, Domingo de Ramos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no se quedó allí, Él cumplió un propósito. Él cumplió un propósito, pero el propósito de nuestro Señor Jesucristo no fue venir únicamente y morir y quedar allí muerto. Ahorita lo vamos a continuar leyendo, sino que Él, Dios, lo resucitó y lo puso en un lugar que está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es el sumo sacerdote. Y lo vamos a continuar leyendo para que entendamos qué es lo que el Señor, cómo podemos estar nosotros. Habla aquí de tres partes: de la incredulidad, del engaño del pecado, de la provocación. Pero vamos a ver lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros y de la decisión que nosotros tomemos. Y dice acá, para que lo resaltemos, como lo estábamos leyendo en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Estábamos leyendo anteriormente lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que a ellos les pasó? Y nosotros debemos aprender sabios, a ser sabios. Sabios es que a los otros, ¿cómo se comportó el pueblo de Israel? ¿Bien? ¿Mal? ¿Necio? ¿Desobediente? ¿Obediente? Hubo unos que le creyeron, hubo unos que no creyeron y no entraron a la tierra prometida. Y ahorita, hoy, como dice la palabra de Dios, hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Hoy, o sea, yo, Mónica Ávila, tomo la decisión: o continúo como el pueblo de Israel con las tres cosas que estábamos viendo acá, o miro qué decisión es la que voy a tomar. Dice, la palabra de Dios a nosotros se nos fue anunciada hoy, pero no les aprovechó el oír la palabra. No nos aprovechó, pero porque no estuvo acompañada de fe. Yo escucho una palabra y digo, Señor, yo cojo esa palabra y la tomo para mí. La tomo para mí. Y dice en el 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entraré en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y pongamos atención a esto que me parece muy importante. Y dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hubo un día de descanso. Él reposó. Y dice ahí enseguida, en el 5, y otra vez aquí, dice, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significará eso? En el séptimo día, Él descansó de todo lo que Él hizo durante 6 días que fue la creación. Y dice que en el séptimo día Él descansó. Él entró a ese día de reposo y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy.
diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor nos está dando una oportunidad que es el día de hoy, como se los estaba dando al pueblo. Lo estábamos leyendo en el capítulo 4, versículo 2. Está la decisión. Estamos acá tomando una decisión. Se nos dio la palabra, estamos leyendo la palabra, se están abriendo nuevos lugares, se está utilizando el internet, todo lo que ha hecho el hombre para predicar la palabra de Dios. Y dice nuevamente hoy, otra vez determina un día, hoy, en el versículo 7, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones, no endurezcamos nuestro corazón por el pecado, por la incredulidad, por la provocación, porque cuando nosotros provocamos, ¿qué pasa cuando nosotros como hijos empezamos a provocar a nuestros padres? Entonces, ¿qué es la provocación? No quiero, no lo hago. ¿Y qué pasa cuando nuestro padre se siente en ese momento como que me están provocando? O sea, yo ya les di una orden a ustedes, yo ya les di la palabra a ustedes. Es decisión y como lo dice, hoy ustedes tienen que tomar la decisión o endurecen su corazón o lo ablandan y escuchan la voz de lo que quiere decir hoy. Hoy Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo quisiera que cada uno de los oyentes, de los que me están viendo en este momento, reflexionáramos un momento y entendiéramos y dijéramos cuántas veces Dios ha intentado hablarme y yo no le he dejado. Cuántas veces o cuántas Biblias hay en la casa y no las hemos abierto para leerlas. Esta mañana me levanté a las 4:30 de la mañana a leer la palabra, a terminar de preparar esta palabra para el día de hoy y duré hasta las 6 de la mañana y parecieron 5 minutos porque estaba estudiando la palabra, la estaba escudriñando, me estaba enamorando y eso es lo que Dios quiere. Hay muchos y respeto, estamos en Semana Santa, están buscando muchas cosas que se están dando en televisión, pero el Señor quiere que lo que nosotros hagamos es abrir la palabra de Dios. Él no necesita intermediarios. Solamente pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos revele su palabra, que nos podamos decirle, Señor, háblame en esta mañana. Nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Podemos engañar, podemos decir mentiras, podemos estar pecando y nadie nos puede ver, podemos tener un corazón de incredulidad y nadie lo puede saber, podemos estar de pronto provocando a ir a Dios y nadie lo puede saber, solo mi vida y Dios. Y ahí es cuando nosotros debemos aprender a leer la palabra de Dios, a pedirle a Él que sea Él quien nos hable, así como Dios lo hizo, y cada vez que leo la palabra de Dios, Dios habla a mi vida y me da un mensaje, primero para mí, me da un mensaje a mí, a mi vida, lo que Dios quiere, como le estaba hablando a mi esposo, mi identidad, quién soy yo, y yo creo que Dios le da la identidad a cada uno de sus hijos dependiendo de cuánto lo busquemos. Si yo no busco, Dios no me va a dar nada. Si yo no empiezo a buscarlo a Él, no me va a dar. Pero si nosotros lo buscamos a Él y le decimos, Señor, tengo hambre y sed de ti, te necesito porque sola no puedo. En mí hay un corazón de engaño, de pecado, estoy luchando contra el pecado, estoy luchando contra mi incredulidad, no te creo, estoy luchando contra la provocación. Pero la palabra de Dios dice hoy
Hoy estás escuchando la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. Abre tu corazón al Señor y dile, Señor, así soy yo. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Él quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados delante de Él y Él va a obrar. Él va a obrar, así como lo hizo conmigo, con todos los días. Dios me sorprende con las bendiciones. Yo sé que Dios me escucha, porque cada vez que oro y le pido a Dios, Dios, hay esto, el Señor tiene misericordia y me responde. Entonces debemos, mis amados hermanos, creerle a Dios, creer en su palabra, abrir la palabra de Dios y permitirle que Dios hable a mi vida. Dice ahí enseguida, en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto hace que se escribió la palabra de Dios? Hace más de 1000 años. 5000 años, más de 5000 años que fue escrita la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva. ¿Viva para? Hoy, como lo estaba diciendo, hoy es la decisión de tomar si continúo creyéndole a Dios, si hablo la palabra de Dios, si vivo de esta palabra, si le digo, Señor, en todo lo que estoy sintiendo, aquí está escrita tu palabra y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dice mi esposo que son más de 3000 años que está escrita la palabra de Dios. Y es viva y es eficaz para el día de hoy. Es viva y eficaz para la decisión que voy a tomar hoy. Estoy escuchando la palabra de Dios, está predicando la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de si la continuamos o si continuamos en ella o no. Y dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote. A Él le estamos sirviendo. A Él yo le estoy creyendo. A Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión es lo que nosotros profesamos. Debemos retenerlo, cuidarlo, guardarlo. Eso es, Él fue el gran sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, a pesar de todo lo que estemos viendo. Lo hemos hablado, lo hemos predicado, pero una cosa es hablarlo, decirlo, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada, pero faltó fe en los que la recibieron. Yo debo creer esa palabra que estoy leyendo. Jesús, el Hijo de Dios, el que traspasó el cielo, debemos nosotros tener esa profesión, esa certeza de lo que yo creo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra de Dios que de dónde vendrá mi socorro. Alzaré mis manos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes y ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra. Y dice acá, y hallar gracia para el pronto, oportuno socorro. En el capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí nos vamos a detener un momento. Habla de según el orden de Melquisedec. Estaba leyendo el nombre de Melquisedec, quién era, y habla que él fue el primer sacerdote del que habla la palabra de Dios, y él fue el que recibió a Abraham cuando él ganó la batalla, y llevó a Abraham los diezmos y las ofrendas y se las presentó al sumo sacerdote, y Melquisedec salió a encontrarse con Abraham y le dio pan y vino, le ofreció a él pan y vino, y Abraham le entregó a él el diezmo de lo que él había recibido allí, lo que había ganado allí en la batalla. No se habla mucho de Melquisedec. Eso es únicamente lo habla en Génesis y nuevamente lo vuelve a hablar aquí en Hebreos. Los que hemos leído un poquito, estudiado la palabra de Dios, sabemos que el sacerdocio venía de la tribu de Leví. Ninguno más podía ser sacerdote si no venía de la tribu de Leví. Melquisedec habla acá de otro sacerdocio, porque él no venía, o sea, él estaba antes de la tribu de Leví, o sea, en ese momento aún no estaba la tribu de Leví, estaba únicamente Melquisedec, y dice acá que él era sacerdote. Y dice acá que Melquisedec, dice en el versículo 10, dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios fue el que le dio a Melquisedec el sacerdocio. Entonces vemos que hay dos sacerdocios, uno que fue por la tribu de Leví y el otro que fue por Dios. Dios puso a Melquisedec como sacerdote. Y me impresiona mucho porque dice acá que Jesús, el gran sumo sacerdote. Nosotros debemos ver que nuestro Señor Jesucristo, él tenía un propósito que fue venir a este mundo, entregar, dar su palabra, dársela a los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles, por ellos, nosotros conocemos de la palabra de Dios. Ese fue un propósito. Y cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida allí en la cruz del Calvario, no únicamente se quedó allí, sino que él después, Dios le dio la autoridad a él, a su Hijo, sobre todo lo creado, y él es el gran sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, el que se entregó, el que decía acá que los sacerdotes tenían que entregar sacrificios para que primero ellos tenían que santificarse, o sea, ellos no eran santos. Nuestro Señor Jesucristo es santo. Nuestro Señor Jesucristo no hubo una sola vez derramamiento de sangre y ya no vuelve a haber más derramamiento de sangre. Los sacerdotes hablan acá que ellos siempre tenían que ir y ofrecer sacrificio primero por su vida, para luego empezar a orar y a clamar por el pueblo. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es santo. Él es el sumo sacerdote. Y vamos a leer en el versículo dice, creo que lo anoté mal.
No, en el versículo 16 del capítulo 4, Jesús, el gran sumo sacerdote. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo abrió el camino. Nosotros nos podemos acercar a Él confiadamente. No deben haber intercesores. Si yo quiero postrarme delante de Dios, busco un lugar en mi casa, en la sala, en el cuarto, donde sea ese lugar donde no haya nadie, donde esté todo en silencio, donde pueda tener yo esa conexión con Dios. Y dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Yo me postro delante de Él y le digo, Señor, necesito tener una charla contigo, necesito escucharte, necesito saber que esa palabra es viva y eficaz a mi vida, necesito que tú me des paz, necesito entrar en ese reposo, como le estábamos leyendo anteriormente. En ese día de reposo, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué hacemos nosotros en el día de reposo? Nosotros descansamos. Porque dice la palabra de Dios que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día fue un día de reposo. Y dice acá que y reposo y no entraron en mi reposo. ¿Qué es lo que el Señor quiere con esta palabra de reposo? Nosotros trabajamos, nosotros hacemos y hay un día que es el día de reposo, el día de descansar. Hay un momento que hemos visto personas que les toca trabajar de domingo a domingo y terminan cansadas porque no hay un día de reposo, no hay un día de descanso. Y eso es lo que el Señor nos dice acá en el capítulo 4, versículo 5. No entrarán en mi reposo. Hay mucho trabajo, hay mucho por hacer, hay mucho afán, hay mucho correr. Ahorita en estos momentos lo que el Señor quiere, como decía, yo escuchaba ayer a mi esposo que decía que eran como 21 días que estabas de descanso, Fin de semana. de fin de semana. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos de reposo, que podamos entrar en el reposo de Dios, aprender a confiar en Él, aprender a saber quién es nuestro Señor Jesucristo para yo poder descansar, porque es que si yo no sé con quién estoy yo, entonces no puedo confiar. Si no lo conozco a Él, si no sé qué hizo nuestro Señor Jesucristo, cuál fue el propósito que Él tuvo con nosotros, entonces es difícil entrar en ese reposo, es difícil poderle creer. Pero cuando leemos la palabra de Dios y cuando dice que Jesús, Él traspasó los cielos, Él está allá, Él es el sumo sacerdote, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Él es el sumo sacerdote, ya no hay sacrificio más que hacer, solamente la obediencia. Dice que el pueblo fue desobediente. Dice hoy, ¿cuál decisión vamos a tomar nosotros? ¿De obediencia o de desobediencia? ¿O de poner el corazón más incrédulo o de pronto entregar el corazón cada día más al pecado, al engaño, cosa que me aparta de Dios? O decirle, Señor, tú conoces mi vida como son. Conoces mi vida, conoces mi corazón, dice la palabra de Dios, que Él penetra y Él conoce las intenciones de mi corazón, que Él discierne mis pensamientos. Antes de que yo ya esté hablando, Él ya discierne, Él ya sabe lo que yo estoy pensando, lo que hay en mi corazón, Él ya lo conoce. Nosotros no lo podemos engañar a Él. Pero debemos aprender a decirle, Señor, te necesito, porque dice allí también, como le estábamos leyendo, podemos nosotros entrar confiadamente en la gracia de Dios. Podemos entrar, cada uno de mis hermanos. De pronto hay cosas que a cada uno de nosotros nos molestan, nos incomodan, nos inquietan, no nos agrada, porque somos personas y a veces nosotros pensamos y queremos que las personas actúen de acuerdo a lo que yo pienso y de acuerdo a lo que yo haría, pero todos somos diferentes.
De pronto no se pueden atender, de pronto no se está recibiendo la palabra que se quería recibir, de pronto no se está recibiendo la atención que de pronto uno quiere recibir, pero cuando nos postramos delante de Dios y le decimos, Señor, me rindo, me postro delante de ti. Digo, Señor, tú conoces mi corazón, conoces mi vida, conoces todo lo que estoy haciendo. Necesito aprender y vivir esta palabra que se está enseñando hoy. Yo soy uno de esos que tiene el corazón incrédulo. Yo soy uno de esos que me estoy dejando contaminar por el pecado y eso me está alejando de Dios. Y de pronto estoy provocando a ira a Dios con mis actitudes, con mis acciones, con mi manera de pensar. Y debemos tener mucho cuidado porque la palabra de Dios dice que los que fueron desobedientes no entraron a la tierra prometida. No entraron, la palabra les fue dada, pero ellos no la quisieron escuchar por la falta de fe, de creer. Como iniciamos leyendo en el capítulo 3. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y en él gloriarnos en la esperanza. Debemos aprender a confiar. Debemos aprender a tener esperanza. Vemos la situación como está, Señor, no importa, mi fe se debe acrecentar más, yo te creo más, Señor, no importa lo que pase, no importa, Señor, no importa, Padre, pero yo quiero estar al lado tuyo, no me desampares, no me sueltes de tu mano poderosa. Podemos quedarnos sin trabajo, podemos de pronto no tener que comer, podemos pasar por una situación dura, pero el Señor ahí, nosotros lo debemos estar viendo en cada momento. Yo creo que mis hermanos, si les digo que nos den un testimonio de lo que Dios ha hecho en estos días, yo creo que ninguno puede dejar de decir, oiga, no, a mí Dios no ha hecho nada conmigo. El Señor es misericordioso para los que le buscamos, para que los decimos, Señor, tengo hambre y sed de ti. Cada día me enamoro más. Al contrario del pecado, de la incredulidad, si empezamos a leer la palabra de Dios, si empezamos a ver esas promesas y que si yo oro, el Señor me está respaldando, me está escuchando, yo sé que está obrando porque lo veo, más me enamoro de Dios, más me enamoro de Él. Más, cada día me enamoro, Señor, me enamoro más de ti, te necesito más, quiero leer más tu palabra, no importa la situación, no la estoy viendo, Señor, solamente quiero poner mi mirada en lo que tú estás escribiendo acá y Él obra en la situación. Él obra, porque no es que de pronto nosotros nos estemos alejando y digamos, no, yo no quiero ver la situación y quiero como meterme en esta burbuja y no ver lo que está pasando, sino que nosotros oramos, clamamos, leemos la palabra, le creemos a Dios, somos obedientes a su palabra y Dios obra en esa situación. Amén. Y vamos a creerlo de esa manera, vamos a decirle, Señor, cada uno de nosotros andamos en una posición, pero el Señor quiere que nosotros empecemos a creerle a Él, empecemos a cambiar, cada uno de nosotros debemos empezar a cambiar, y vuelvo y repito, yo tengo una relación con Dios, pero cada uno de nosotros debemos aprender a tener esa relación con Dios. Cuando la empezamos a tener, nos enamoramos de Él y ya nadie nos puede sacar de ahí. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 10, mis amados hermanos, desde el versículo 8, y se está predicando la palabra de Dios. No hay una sola palabra que esté saliendo de mi boca que no esté escrita en la palabra de Dios. Debemos aprender a confiar en Él. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. A veces nosotros entramos con sacrificios
Pero dice la palabra de Dios que lo que debemos hacer, dice, quita lo primero para establecer lo último. Y lo que estamos hablando de último es, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y lo hemos hablado últimamente, hacer la voluntad de Dios. No es fácil, no es fácil hacer la voluntad de Dios. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios, como le estábamos leyendo anteriormente. Escuchar la voz de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, Señor. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice la palabra de Dios que Él pone las leyes en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos. Hay momentos en los que nosotros vemos que estamos haciendo las cosas mal, pero hay algo dentro de nuestro corazón que dice que nos está diciendo, están haciendo las cosas, no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, y en sus mentes las escribiré, mis amados hermanos. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Qué palabra tan hermosa. Dice que nosotros tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que debemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Nosotros debemos mantenernos firmes, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar es andar como que sí, como que no, como que hoy estoy, como que hoy me siento triste, como que mañana estoy alegre, como que hoy sí creo, pero mañana ya no estoy creyendo. Nosotros debemos aprender a estar firmes en la palabra que es viva y eficaz, creyéndole al gran sumo sacerdote, al que traspasó los cielos, al que por su carne fue abierto el velo, dice la palabra de Dios. Podemos entrar a ese lugar santísimo donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote.
pero el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, a través de su carne, de su sangre, de lo que estamos nosotros recordando en esta Semana Santa, Él lo hizo. Y dice que nosotros podemos entrar tranquilamente, confiadamente, a hablar con Él en ese lugar santísimo, donde anteriormente tenían que los sacerdotes estar santificándose ellos para poder entrar, porque si ellos no estaban santos podían morir. Nosotros ya no tenemos eso, podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde está la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios. Allí nosotros podemos entrar sin temor, sin encontrar ninguna puerta cerrada, porque nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta, abrió el velo, puso su sangre, su cuerpo, para que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar donde está la presencia de Dios, donde está ese Shekinah, donde está la gloria de Dios, donde nosotros podemos encontrar ese reposo del que Dios habla. Empezamos a entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos, pero es decisión de cada uno de ustedes el decir, yo quiero ese camino, quiero vivirlo, o el que dice definitivamente no, mi corazón está endurecido por el engaño, mi corazón está endurecido. Pero a los que están escuchando la palabra de Dios y dicen, mi corazón está endurecido, yo digo que hay un Dios vivo y eficaz que puede quitar ese corazón duro y poner uno de carne y hacer doblegar su cerviz y decirle, aquí el que manda y el que dice soy yo. Y si somos escogidos, el Señor obra en cada una de nuestras vidas, mis amados hermanos. Recordemos lo que dice Primera de Pedro 2:9, que nosotros somos un pueblo escogido, real sacerdocio. Nosotros no venimos de la tribu de Leví, nosotros somos escogidos por Dios, tenemos un real sacerdocio, tenemos un gran sumo sacerdote que abrió el velo, que podemos entrar a esa presencia del Señor, podemos tener esa comunión con Dios, cada uno de nosotros como queramos, en el momento en que lo queramos. Pero solamente les pido en esta mañana que abramos nuestro corazón, que aprendamos a descansar en Dios, que busquemos su palabra, que nos enamoremos de Él. Podemos decir, no, yo leo la palabra y no la entiendo, pero le podemos pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien nos abra el entendimiento. Lo hemos hablado muchas veces acá, que Él es el que abre el entendimiento, Él es el que da la sabiduría, Él es el que nos dice, nosotros no. Fue porque Él nos escogió, cada uno de nosotros somos escogidos. Y si Dios nos escogió fue para algo especial, para decirnos que nos ama, como le estaba diciendo mi esposo con esa identidad, somos hijos del Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo vino, entregó su cuerpo, su sangre, abrió el velo a través de su carne. Podemos entrar al lugar santísimo. ¿Qué más estamos esperando? ¿Qué más estamos esperando? Si el Señor ya lo hizo todo, ya no hay sacrificio, ya no hay sangre. Dios, nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre allí en la cruz del Calvario para salvación de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Entonces debemos aprender a entrar en ese día de reposo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en el día séptimo de la creación, y lo que estábamos leyendo anteriormente, que decía que Él no iban a entrar al reposo de Él. Lo que el Señor quiere es que a través de nuestra obediencia podemos entrar en ese día de reposo a descansar en la voluntad de Dios. Amén. Esa es la palabra para el día de hoy, mis amados hermanos, que aprendamos a descansar en Dios. Podemos leer Hebreos, todo el libro de Hebreos, para poder entender qué es lo que el Señor hizo, nuestro Señor Jesucristo, el propósito que tenía y lo que Él está haciendo, porque repito, no es únicamente esta Semana Santa lo que nosotros estamos recordando, sino que el Señor hizo algo más que ser el gran sumo sacerdote, que podemos entrar confiadamente. Vuelvo y repito, entren confiadamente
al trono de Dios, que Él conoce nuestro corazón, Él sabe la vida de cada uno de mis hermanos, Él la conoce, conoce mi vida, conoce cómo estoy, Él es el que juzga, pero tiene un gran amor hacia nosotros y Él quiere que nosotros le entremos y le busquemos a Él, que el sacrificio que Él hizo, nosotros lo aprovechemos y que escuchemos esa voz en el día de hoy. Hoy es el día de tomar la decisión de decir, te quiero creer, Señor. Hoy te creo, Padre. Hoy creo en tu palabra. Hoy quiero enamorarme más de ti. Y vamos a cerrar nuestros ojos allí donde esté cada uno de ustedes. Estamos en un lugar donde cada uno se puede arrodillar, puede buscar ese lugar donde se sientan cómodos, pueden mirar hacia el cielo, pueden abrir las ventanas, están en sus casas, pueden hacer lo que quieran. Lo que el Señor quiere es que abramos nuestro corazón. Padre de la gloria, yo te doy gracias, Señor, porque fue dada tu palabra en el día de hoy, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los hogares, Señor, donde fue dada tu palabra, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, que tu cuerpo, Padre, inmolado, Señor, ese que abrió el velo, Padre, para que nosotros pudiéramos entrar a ese lugar santísimo, Señor, confiadamente, hablar contigo, a buscar tu gloria, a decirte que te amo, Dios Todopoderoso, que te doy gracias por lo que hiciste, por nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo, Padre, siendo Él obediente, Padre, Él era hijo tuyo, Señor, es hijo tuyo, Padre, pero fue obediente a tu palabra, Señor. Así quiero ser yo, mi buen Dios. Quiero ser obediente a tu palabra. Quiero mantener, Padre, ser paciente, Señor, tener esa esperanza en ti, Padre. Esto pasará, Padre de la gloria. Esta situación pasará, pero esto en mi vida ha tenido que haber hecho un cambio de enamorarme más de ti, de buscarte a ti, mostrarme que tú eres el gran yo soy, el todopoderoso, que para ti, Señor, no hay nada imposible, Padre de la gloria, Señor. Que no te provoquemos a ira, Señor, sino que seamos obedientes, hijos obedientes a tu palabra, Señor, que clamemos por esa sabiduría que solo tú das, Señor, esa inteligencia, esa prudencia, ese entendimiento, Padre, de poder llevar ese propósito que tú tienes con mi vida, con la vida de mis hijos, de mis nietos, de mi descendencia, Padre de la gloria, Señor. Bendigo a cada uno de los oyentes, Señor. Bendigo a cada uno, Señor, de los que me están viendo, Padre de la gloria, y que la palabra, Señor, sea dada en todo el mundo, Padre. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia, Padre, y que podamos entrar, Señor, arrepentidos, Señor, de corazón, buscando tu rostro, buscando tu misericordia, Padre de la gloria, enseñando a nuestros hijos tu palabra, Dios Todopoderoso, y que tu palabra, Señor, haga tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, mi buen Dios. Esa palabra, Señor, que nos santifica, Padre, hacer tu voluntad, Señor, nos santifica, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Muchísimas gracias, mi buen Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente y confiando en Dios, nos vemos el próximo domingo o esta noche a las 7 de la noche por el programa Caminando en Libertad en Fortalezas Estéreo. Dios los continúe bendiciendo grandemente.